En pleno siglo XIX, los españoles se desplazan todavía a la misma velocidad que en la época de los romanos. En 1835, el trayecto de Madrid a Barcelona supone, por ejemplo, una semana de penoso viaje en diligencia. Aunque la Ilustración borbónica ha animado en el siglo XVIII el progreso social y económico, va a ser una máquina, el tren, la que va a revolucionar definitivamente el mundo de las comunicaciones en el XIX. Una revolución solo comparable a la invención de la imprenta. Transformará la percepción del mundo, la cultura y la economía. El ferrocarril será testigo y protagonista del convulso siglo XX, escenario de guerras civiles y de dictaduras. Pero el tren vive hoy, ya en el siglo XXI, una nueva revolución. Nuevas tecnologías rompen las barreras de la velocidad sobre los viejos caminos de hierro. El siglo XVIII, el siglo de las luces, ha asistido a la invención de la máquina de vapor. Gracias al invento de Thomas Newcomen, la humanidad da el mayor paso tecnológico que ha protagonizado desde el Neolítico, la revolución industrial. Y el ferrocarril va a ser el hijo aventajado de esta innovación. En 1802, este hombre, Richard Trevithick, coloca una máquina de vapor sobre unos raíles. Nace así la locomotora, como una atracción de feria. La locomotora de Trevithick, bautizada como Atrápeme quien pueda, sorprende a los londinenses con su velocidad. Los primeros ferrocarriles que circulan con aquellos atrevidos viajeros que quieren ir a la temerosa velocidad de 30 km por hora, sufren y ven reflejadas en la prensa notables críticas diciendo que podría afectar incluso a la propia salud humana. Más tarde, en 1825, George Stephenson pone en marcha la primera línea de ferrocarril del mundo, entre Darlington y Stockton, en Inglaterra. Stephenson vende la patente de su locomotora por toda Europa. Sin embargo, el invento británico aún tardará en llegar a España más de 20 años. Hasta mediados del siglo XIX, la mayor parte de los españoles y sus mercancías se moverán por carreteras tortuosas e inseguras. Hay que tener en cuenta que la orografía española es muy accidentada, prácticamente hay una parte interior, que son las dos mesetas, que están separadas del litoral por diferentes cadenas montañosas que dificultaban mucho el transporte. Tener en cuenta que, por ejemplo, para ir de Madrid a Barcelona se tardaban 5 días, en el sistema anterior al ferrocarril, con el ferrocarril se tarda 24 horas. Pronto, algunos industriales exportadores ven en el tren una solución a sus problemas. El primer intento de construir un ferrocarril en España es mérito de José Díaz Imbrecht, un exportador de vinos de Jerez de la Frontera, que planea una línea para transportar sus barricas. Pero su plan, como otros que le siguen, fracasará por falta de apoyo. Así que el primer ferrocarril español no se construye en España, sino en Cuba, que en 1837 es todavía española. Con un trayecto de 28 kilómetros entre La Habana y Bejucal, arranca la historia del ferrocarril español. Sí, efectivamente, en 1837 se inauguró el primer ferrocarril español, el primer ferrocarril latinoamericano y creo, si no creo recordar mal, el 7º o el 8º del mundo. Solo 7 años después de que se inaugurase el primer ferrocarril comercial en Inglaterra. La evidencia de que el ferrocarril es un poderoso instrumento de progreso obliga al gobierno español a intervenir. En 1844, 3 ingenieros, Juan y José Supercase y Calixto Santa Cruz, elaboran un famoso informe que fija las condiciones en las que se construirá el ferrocarril en España. Una de sus polémicas decisiones es el ancho de vía de 6 pies castellanos, 1,67 metros, 24 centímetros más que el resto de Europa. El informe Supercase justifica con razones técnicas esta decisión, que aislará ferroviariamente a España de Europa durante décadas. En los primeros momentos en que empiezan a circular locomotoras de vapor por las vías férreas, se asimila directamente la capacidad de la caldera de vapor con la potencia que podía desarrollar.
Evidentemente, al tratarse de España, un país muy complicado orográficamente, que necesitaba una mayor potencia en sus locomotoras, se buscaba, por lo tanto, una mayor capacidad en las calderas. Yo creo que el ingeniero Subercaseaux se pasó de listo, porque en aquel momento parece un razonamiento plausible, pero evidentemente era falso y eso nos ha hecho, el error ese ha perjudicado mucho a la economía española. Se decía que no, que la razón de haber hecho el ancho distinto era para evitar invasiones europeas, pero eso es falso. Yo aquí sí que puedo decir que he hecho razonable investigación, he leído los documentos y he visto claramente que eran razones técnicas y no militares las que determinaron el ancho. El informe Subercase establece también que el ferrocarril español es una concesión del Estado a empresas privadas que serán las que tendrán que construirlo. Así, por fin, el 28 de octubre de 1848 se inaugura en Barcelona el primer ferrocarril peninsular. Sus promotores son un conjunto de inversores catalanes encabezados por Miquel Biada. En este caso, Miguel Biada, por ejemplo, pues un indiano, como aquí se llama, presente en la isla de Cuba, pues claro, asiste al nacimiento de lo que es el primer ferrocarril español, que es el de La Habana a Güines, en la isla de Cuba, en la perla del Caribe. Y evidentemente, pues cuando regresa a España viene con idea de trasladar ese novedoso medio de transporte a la península y por lo tanto de desarrollarlo aquí. Y cómo no, entre la capital del Principado y su pueblo natal, que es Mataró, ¿no? La vía diseñada por ingenieros ingleses une Barcelona con Mataró. Tiene 28 kilómetros y para llegar hasta Mataró es necesario horadar un túnel de 135 metros en roca viva, la mayor obra de todo el trazado. También se levanta un puente de madera sobre el río Besós. Los raíles de hierro laminado se importan desde Inglaterra. En su viaje inaugural, el tren está compuesto por 25 coches de madera en los que viajan 900 personas. Los coches, muy parecidos a las diligencias, se dividen en 3 clases. La Mataró, una locomotora británica de 2 cilindros, arrastra 130 toneladas a la asombrosa velocidad de 40 kilómetros por hora. La inauguración recreada en esta película de 1948 maravilla a los barceloneses de la época. El Diario de Barcelona publica al día siguiente. En muy pocas, tal vez en ninguna ocasión, hemos asistido a un espectáculo tan sorprendente como nuevo, tan grandioso como interesante, y no debemos pasar por alto una observación notable. Cuando el tren recorre el ferrocarril, huyen espantados los caballos, los bueyes, los rebaños que transitan en los caminos y campos vecinos, como para dar testimonio de la debilidad de sus fuerzas ante el humano poderío. Las aves huyen también, pero el dominio aéreo que ellas recorren, el hombre ha probado inútilmente hasta el día atravesarlo con dirección determinada. ¿Quién puede asegurar si multiplicando esfuerzos no lo conseguirá algún día? La locomotora original ya no existe, pero en el Museo del Ferrocarril de Vilanova y la Geltrú, en Barcelona, se mantiene esta réplica construida en 1948 en el centenario del ferrocarril.